Bien, amigos, el tema de la educación es un tema pendiente en todos los gobiernos del Perú, que hablan de la necesidad de invertir por lo menos el 6 o el 7% del PBI en educación. Y hasta el momento ningún gobierno ha cumplido con ese objetivo nacional, eso que debería ser una política de Estado, promover la educación. Nos acompaña Guillermo Ruiz Guevara, experto en educación, uno de nuestros consultores en el tema de la educación. Guillermo, buenas noches, gracias. Ricardo, gracias nuevamente por estar con ustedes y con la hora 8. Bueno, Guillermo ha recogido algunos planteamientos, algunos pensamientos de algunos candidatos presidenciales con relación al tema de la educación. Yo quiero decir que en las últimas semanas el candidato Alejandro Toledo le ha puesto mucho énfasis, ha ofrecido una revolución educativa, se ha puesto él como ejemplo de lo que puede significar la educación en el Perú, igual que Máximo San Román, ¿no? Personas, digamos, de origen humilde y que gracias a la educación llegaron a donde llegaron. Entonces es muy importante hablar de ello, Guillermo, y quisiéramos escucharte y que nos digas qué es lo que has percibido de estos candidatos con relación al tema. ¿Hay seriedad en sus planteamientos? ¿Son viables sus propuestas? Considero que es bueno que todos los candidatos le den mayor peso al tema. Lo vienen haciendo desde los últimos 3 programas de campañas presidenciales y se ha ido esto haciendo cada vez más constante e incesante. Está bien. Ahora, los cómo son los que importan, porque más allá del fraseo del titular, lo que importa es el sustento técnico, que es realmente viable, los cómo, ¿no? Entonces, creo que ahí, para el caso de Perú Posible, el candidato Toledo mañana, en la rama magisterial, va a presentar su plan de gobierno en el aspecto de educación. Habrá que escucharlo. Podremos conocer ahí los detalles. En la página web del Jurado Nacional de Elecciones todavía no están colgadas los documentos de sus planes de gobierno o los resúmenes, por lo menos no hasta las 6 de la tarde de hoy. Cosa que es criticable, y la criticamos públicamente, ¿no? Claro que sí. Ya deberían estar. Por lo menos hasta las 6 de la tarde de hoy no están. De los 13 partidos que se han inscrito para esta contienda presidencial. Del lado del candidato Castañeda se han dicho algunas cosas. Él ha fraseado que su gobierno intentaría que se constituya una sociedad justa. Creo que los asesores del doctor Castañeda deben darle alguna información adicional para que él pueda estructurar mejor su discurso, porque de pronto él tiene alguna muy buena intención, algo que él haya conocido, pero una sociedad justa no se construye. No se construye usando el término. Una cultura de paz, una sociedad en paz, es consecuencia de una sociedad justa, pero una sociedad justa es consecuencia de una educación en la solidaridad. Si no hay una sociedad solidaria, no vamos a tener una sociedad justa ni en paz. Y para construir una sociedad solidaria, hay 3 cuestiones que se tiene que hacer y en donde la escuela y todos los agentes sociales tienen que participar. Es decir, fortalecer la autoestima de la sociedad, de cada individuo y del colectivo. Buscar que esta sociedad aprenda a ser cooperativa, que se colabore, encontrar gentes que colaboran entre sí. Y lo tercero, que además estemos hablando de una sociedad que entre sí se comunica. Es decir, autoestima, colaboración y comunicación son los 3 pilares fundamentales de una sociedad solidaria. Y como consecuencia tendremos una sociedad justa y una sociedad de paz. Entonces, las cosas que se dicen no se pueden soltar solamente porque la palabra me gusta o la palabra es efectista. Hay que saber explicar los cómo. Entonces tendríamos que hablar de una educación en actitudes. ¿Qué facultad de educación forma hoy maestros capaces de desarrollar una educación en actitudes? Ninguna. No, ninguna. Y en el Ministerio de Educación, ¿existe algún programa para que los maestros eduquen en actitudes? Se habla de educar en valores, y aquí cometemos un grave error. Los valores como ensayo pedagógico no funcionan, no son pedagogizables. Los valores son entes en donde no podemos hablar de dimensión, es decir, este valor tiene un tamaño de entrada y buscamos un tamaño de salida.
No, pues por favor, los valores no son entonces pedagogizables. Sí las actitudes, tú puedes tener una actitud de entrada, evalúas al niño, al alumno, cuáles son sus tendencias, sus intereses, y conoces cuáles son sus actitudes. Entonces programas todo un modelo metodológico que te permite desarrollar sus actitudes hacia un fortalecimiento o hacia un desarrollo de estas. Entonces tienes actitudes en proceso, las evalúas en el proceso y tienes actitudes de salida. Ahora, estas actitudes logradas, ¿qué traen como consecuencia? Que tienes una persona sólida en su autoestima, en su capacidad de comunicación y en su capacidad de ser colaborador en su colectivo. Tienes un hombre solidario. Hay una serie de habilidades sociales que se tienen que construir para lograr un ciudadano sólidamente formado en actitudes. No hay programas de educación en actitudes que hoy el Ministerio de Educación esté desarrollando y ninguna facultad de educación que yo conozca. Ni ninguna propuesta de ningún partido político que haga estos planteamientos en base a estos fundamentos que tú dices, ¿no? Porque tú hablas, por ejemplo, y estoy completamente de acuerdo, Guillermo, cuando dices de la necesidad de una sociedad que tiene que ser solidaria si quiere progresar, que tiene que ser comunicativa, que es lo que no somos los peruanos. Digamos, el peruano andino, digamos, con el peruano netamente costeño, por dar un ejemplo, es muy difícil que establezca una comunicación o un interés mutuo por conocer sus respectivas culturas. A pesar de las tecnologías de la información. A pesar de las tecnologías de la información, a pesar del desborde popular, a pesar de la invasión, digamos, que ha habido de la Lima costeña en los últimos 30 o 40 años, no se da esa comunicación todavía como quisiéramos los peruanos. Esa es una ventaja, pues, es una desventaja, mejor dicho, frente a otras sociedades latinoamericanas, seguramente como la chilena, por ejemplo. Dicho sea de paso, estuvimos hace poco con el general Quiabra. Ahora, y mencionaste un punto también sumamente importante, ¿no? Que fue el primero. Dijiste, te referiste a la falta de, ayúdame, eran 3 puntos, la solidaridad, autoestima, comunicación y colaboración. La autoestima. Es imprescindible. No sé cómo se me dio de la cabeza tan rápido. ¿Los peruanos tenemos la autoestima elevada o la tenemos baja? Necesitamos desarrollar. Urgentemente. Hay varios países en América Latina que nos ganan en ese terreno, ¿no es cierto? Brasil, Argentina. Es una política de Estado. Hace décadas. No creas que decir el país más grande del mundo fue por ahí un fraseo de alguien que se le ocurrió como una frase bonita. Es una política de Estado. Es una actitud del brasileño. Y es una actitud del brasilero. Y del mexicano también, seguramente. Bien, claro que sí. Y el estadounidense, que nos ha ganado con el sueño americano, que hoy se ha convertido en una distorsión en el pensamiento del latinoamericano. Me hacen señas, me piden un corte. Sin esas 3 condiciones es imposible, entonces, construir una sociedad solidaria. Y consecuentemente desarrollar la educación en un país. Estamos con Guillermo Ruiz Guevara, experto en educación, amigos, en cosas concretas, como lo que acabamos de escuchar. Regresamos en breve.